El sol bañaba las calles empedradas de San Ángel con su luz dorada, iluminando las fachadas coloridas de las casas que se alineaban a lo largo del camino principal. En el aire flotaba el aroma a pan recién horneado y a flores silvestres, mientras los habitantes del pueblo realizaban sus actividades diarias con la calma de quienes han vivido allí toda su vida. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse con una dulzura pausada, ajeno al ritmo vertiginoso de la gran ciudad. A lo lejos, el rugido de un motor potente interrumpió la paz matutina. Los niños dejaron de jugar, los ancianos en la plaza giraron la cabeza y los comerciantes en el mercado detuvieron momentáneamente su labor para observar la elegante camioneta negra que avanzaba lentamente por la calle principal, desentonando con la sencillez del entorno. Las ventanas oscuras del vehículo ocultaban a sus ocupantes, pero todos sabían de quién se trataba. Laura Villaseñor había regresado. Dentro del vehículo, Daniel Montenegro observaba el pueblo con cierto desdén. No entendía qué veía Laura en aquel lugar tan modesto. Estaba acostumbrado a los rascacielos, al brillo de las lámparas de lujo, al sonido incesante de los teléfonos en su oficina. San Ángel, con sus calles empedradas y su aire provinciano, le parecía un escenario de película antigua. Laura, sentada a su lado, se retocaba los labios en el espejo del auto, con una expresión serena pero calculada. Sabía que su regreso causaría revuelo. No era cualquier hija del pueblo. Había logrado salir, estudiar en la ciudad y comprometerse con uno de los hombres más ricos del país. Su regreso debía ser triunfal. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa de los Villaseñor, una construcción antigua de paredes encaladas y tejado rojo, la puerta principal se abrió de inmediato. Don Julián, un hombre robusto de cabello canoso y bigote espeso, salió con los brazos cruzados y una expresión indecisa en el rostro. No se había opuesto a la relación de su hija con Daniel, pero tampoco la aprobaba del todo. Sabía que los hombres como él no solían enamorarse de verdad. Mientras Laura descendía con gracia del vehículo, Daniel salió con menos entusiasmo. Apenas puso un pie en la calle, un grito y un estruendo lo sobresaltaron. Una joven había tropezado en plena acera, derramando un cesto lleno de tomates que rodaron hasta sus pies. El impacto de la caída dejó a la muchacha sentada en el suelo, con las manos sobre las rodillas y el ceño fruncido. Sus cabellos castaños, atados en una trenza desordenada, tenían restos de harina, como si viniera de amasar pan. Su vestido sencillo estaba manchado de tierra y su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y enojo. Daniel la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Nunca había visto a alguien tan desaliñada, y al mismo tiempo, tan genuinamente viva. Antes de que pudiera ofrecerle ayuda, la joven recogió un tomate del suelo y lo inspeccionó con frustración. No puede ser. Estos eran para la comida de hoy. Sin levantar la vista, comenzó a juntar los demás con rapidez, murmurando para sí misma. ¿Siempre es así de torpe la gente en este pueblo?, pensó Daniel con ironía, aunque no dijo nada. Laura, que había observado la escena con una mezcla de incomodidad y molestia, chasqueó la lengua. Amelia, ¿no puedes ser más cuidadosa? La joven levantó la cabeza, y sus ojos marrones se encontraron con los de Daniel. Hubo un instante de reconocimiento, pero también de sorpresa. ¿Él es tu prometido?, preguntó sin disimular su incredulidad. Daniel, que hasta ese momento se había mantenido indiferente, sintió algo inesperado al escuchar la voz de Amelia. No era dulce como la de Laura, sino firme, directa, y su expresión, no había admiración en ella, ni fascinación por su dinero o su posición, solo una ligera burla que lo desconcertó. Don Julián intervino antes de que el momento se volviera más incómodo. Amelia, recoge eso y ven a ayudar a tu madre en la cocina. Ella no discutió. Se puso de pie con rapidez, sacudiéndose el vestido y lanzando una última mirada a Daniel antes de marcharse. Él la siguió con la vista, sintiendo una extraña inquietud en el pecho.
No era posible, no tenía sentido. Pero en el fondo, algo le decía que esa mujer, con su aire indomable y su risa contenida, se quedaría en su mente mucho más tiempo del que le gustaría. La tarde en San Ángel avanzaba con la misma serenidad de siempre, pero para Daniel Montenegro, algo había cambiado. Sentado en la sala de la casa de los Villaseñor, intentaba concentrarse en la conversación que Laura y su padre sostenían sobre los planes de boda, pero su mente divagaba. Aunque no lo quería admitir, la imagen de Amelia aún flotaba en su pensamiento. No por su belleza, pues a diferencia de Laura, que era impecablemente refinada, Amelia era un torbellino de desorden y sencillez, sino por la manera en que lo había mirado. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. No había sido la mirada de alguien impresionado por su dinero, su ropa cara o su reputación. No. En sus ojos había algo diferente, algo desafiante, como si, en lugar de admirarlo, lo estuviera juzgando. Era absurdo, pero le incomodaba. El aroma a guiso casero flotaba en la casa, proveniente de la cocina donde Amelia y su madre, doña Rosario, preparaban la cena. En la casa de los Villaseñor no había servicio doméstico ni cenas sofisticadas. Aquí, la comida se cocinaba con paciencia y esfuerzo, y todos colaboraban. Laura, sin embargo, jamás se había sentido parte de aquella tradición. Se mantenía en la sala con la espalda recta, fingiendo no notar el murmullo de ollas y el chisporroteo del aceite. Daniel apenas prestaba atención cuando don Julián hablaba sobre las tierras del pueblo y las dificultades económicas que enfrentaban. Su mente seguía atrapada en el recuerdo de la hermana menor de su prometida, y como si su pensamiento la hubiera invocado, Amelia apareció en la puerta de la sala con una gran bandeja de barro entre las manos. La colocó sobre la mesa con un movimiento firme y seguro, sin siquiera levantar la vista hacia él. El aroma a chile, especias y carne cocida llenó el aire. Daniel miró el plato con recelo. Estaba acostumbrado a cenas elaboradas con ingredientes importados y recetas sofisticadas. Aquello era rústico. Pero el hambre lo obligó a tomar un poco de comida en su plato. Fue entonces cuando el destino, o una fuerza mucho más caprichosa, decidió jugarle una broma. Mientras tomaba el primer bocado, una explosión de picante estalló en su boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El ardor era instantáneo, abrasador. Un fuego líquido recorrió su garganta, su pecho, su alma entera. Laura ni siquiera lo notó, demasiado ocupada hablando con su padre sobre la boda. Pero Amelia, que se había quedado de pie observando con aparente indiferencia, alzó una ceja. Daniel intentó disimular, pero el picante era insoportable. Sintió su frente perlada de sudor, su boca ardiendo y sus ojos comenzando a lagrimear. Amelia cruzó los brazos y habló con la más dulce inocencia. ¿Todo bien, señor millonario? Daniel, con orgullo herido, tragó con dificultad y asintió. Perfectamente, pero al segundo siguiente, tosió con fuerza, tratando de recuperar el aire. Don Julián soltó una carcajada y doña Rosario le pasó una jarra de agua con amabilidad, aunque en su mirada había un brillo divertido. Amelia no dijo nada más, pero una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Él la miró con sospecha. ¿Lo había hecho a propósito? ¿Había puesto más chile en su plato solo para verlo sufrir? El desafío estaba claro, y por alguna razón que no entendía, eso lo divertía y lo enfurecía al mismo tiempo. La noche cayó sobre San Ángel con su manto de estrellas titilantes y un aire fresco que traía consigo el aroma del campo y la leña ardiendo en las chimeneas. En la casa de los Villaseñor, la cena había terminado y la familia se dispersaba en sus rutinas nocturnas. Don Julián se instaló en su viejo sillón de madera para leer el periódico con la parsimonia de alguien que ha visto pasar los años sin prisa. Doña Rosario, con la calidez que la caracterizaba, retiraba los platos mientras Amelia secaba las manos en su delantal de algodón. Daniel, sin embargo, seguía sentado a la mesa,
aún recuperándose del chile ardiente que lo había hecho sudar como nunca en su vida. Aunque intentaba disimular, la ligera curvatura en los labios de Amelia lo hacía sospechar que aquello no había sido un accidente. Desde su llegada, había sentido que aquel pueblo le era ajeno en todos los sentidos, no solo por la arquitectura sencilla o el ambiente provinciano, mas por la forma en que la gente interactuaba. No existía la frialdad calculada de los eventos sociales a los que estaba acostumbrado, nem la hipocresía elegante dos círculos de negocios. En San Ángel, las personas hablaban con franqueza, se reían sin reservas, y parecían disfrutar la vida con una intensidad desconocida para él. Laura, en cambio, parecía moverse con una mezcla de nostalgia y desdén. Aunque había nacido allí, su actitud distante revelaba cuánto se había distanciado de su origen. Con un gesto de impaciencia, miró su reloj y anunció que se retiraba a descansar. «Daniel, acompáñame. Mañana tenemos un día largo». Él asintió sin entusiasmo. Pero antes de levantarse, su mirada se cruzó con la de Amelia, quien ya se dirigía a la cocina con los últimos platos. Había algo en esa joven que le despertaba una irritante curiosidad. No era solo su actitud desafiante, sino la naturalidad con la que se movía, como si nada ni nadie pudiera hacerla sentir menos. Mientras subía las escaleras detrás de Laura, sus pensamientos aún giraban en torno a la cena y a la inusual sensación de estar fuera de su elemento. En el piso superior, la habitación que le habían asignado tenía una decoración sencilla, con muebles de madera antigua y cortinas blancas que se movían suavemente con la brisa nocturna. A través de la ventana, podía ver el patio trasero, donde una lámpara de queroseno iluminaba la figura de Amelia, que aún terminaba sus tareas. La vio inclinarse sobre un pequeño huerto, recogiendo algunas hierbas en un cesto. La serenidad con la que trabajaba contrastaba con la imagen de la joven desafiante que había conocido en la tarde. Se preguntó si siempre había sido así, o si su actitud con él era intencional. En la oscuridad de la habitación, suspiró con frustración. No tenía sentido pensar en ella. Era la hermana de su prometida, una mujer sin importancia en su vida. Pero por alguna razón, cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su sonrisa maliciosa aparecía en su mente. Afuera, bajo la luz temblorosa de la lámpara, Amelia levantó la vista hacia la ventana del cuarto de huéspedes. Durante un instante, sus miradas se encontraron, y aunque ninguno de los dos lo admitiría, algo en el aire pareció cambiar. La madrugada en San Ángel era distinta a la de la ciudad. No había ruido de autos, ni luces de neón invadiendo la oscuridad. Solo el sonido del viento sacudiendo las copas de los árboles, el canto ocasional de un grillo y el murmullo lejano del río que corría detrás del pueblo. Daniel no lograba conciliar el sueño. Se removía en la cama de colchón firme, demasiado acostumbrado a la suavidad de sus sábanas de seda y al clima perfectamente regulado de su departamento en la ciudad. El cuarto en el que dormía tenía paredes blancas de adobe, una ventana sin persianas y un armario antiguo de madera que crujía cada vez que el viento golpeaba la casa. Podía sentir el aroma del campo filtrándose por la ventana. Tierra húmeda, flores silvestres y algo más. Algo que no lograba identificar, pero que lo envolvía de manera inquietante. Se levantó, fastidiado. Nunca había sido de los que se quedaban dando vueltas en la cama. Si no podía dormir, necesitaba moverse. Salió al pasillo con pasos silenciosos, sin encender las luces. La casa dormía, pero el calor de la chimenea encendida en la sala aún flotaba en el ambiente. Bajó las escaleras con cautela, con la intención de salir un momento a respirar aire fresco. Sin embargo, cuando llegó a la puerta trasera y la abrió, la escena que encontró lo hizo detenerse en seco. Amelia estaba allí, sentada en los escalones de piedra que llevaban al patio. Su cabello suelto caía sobre su espalda y sostenía entre sus manos una taza humeante, probablemente un té de hierbas. No lo había visto todavía, perdida en sus pensamientos. Daniel sintió un extraño impulso de retroceder antes de ser descubierto, pero algo en la imagen de ella, envuelta en la luz tenue de la luna,
lo atrapó. Finalmente, Amelia giró el rostro y lo vio. No se sobresaltó ni intentó disimular su presencia. En cambio, le dedicó una mirada fugaz y bebió otro sorbo de su té, como si su aparición no tuviera ninguna importancia. Él se aclaró la garganta, sintiendo una extraña necesidad de justificar su presencia. No podía dormir, dijo, cruzándose de brazos. Amelia sonrió de lado, sin mirarlo. ¿Demasiado silencio para alguien acostumbrado al ruido de la ciudad? Daniel frunció el ceño. Había algo en su tono, una mezcla de burla y certeza, que lo irritaba y lo fascinaba al mismo tiempo. No es eso, respondió con calma, aunque en el fondo sabía que sí era eso. Se hizo un silencio entre ellos. No era incómodo, pero sí denso, como si en el aire flotara algo que ninguno de los dos quería reconocer. Desde su lugar, Daniel la observó mejor. No tenía la elegancia estudiada de Laura, ni la postura rígida de alguien que pretende ser más de lo que es. Amelia simplemente existía, sin esfuerzo, sin pretensiones. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío con indiferencia, y su expresión era la de alguien que no tenía miedo de la noche ni de la soledad. ¿Siempre sales a estas horas?, preguntó él, buscando algo que romper la tensión. Amelia exhaló suavemente antes de responder. A veces, aquí las noches son distintas. Cuando la ciudad duerme, parece muerta. Aquí, el pueblo sigue respirando. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, mirando hacia el horizonte. La luna iluminaba el paisaje de campos y montañas en la distancia. Se preguntó cómo debía ser crecer en un lugar así, lejos de todo lo que él conocía. Sin previo aviso, un sonido rompió el silencio de la noche. Un burro, desde algún lugar del pueblo, soltó un rebuzno estridente que hizo eco en el aire. Amelia soltó una carcajada inesperada, tapándose la boca con la mano. Daniel la miró sorprendido. «No es posible», murmuró él sin poder evitar sonreír. «¿Qué? ¿Nunca habías escuchado un burro?», se burló ella, mirándolo con diversión. Daniel negó con la cabeza. «No de tan cerca. Bienvenido a San Ángel, entonces». Amelia volvió a beber su té, pero esta vez su expresión era menos distante. Por primera vez desde que lo conoció, Daniel sintió que ella lo estaba viendo de verdad, y no solo como un extraño que había invadido su mundo. Y aunque no quería admitirlo, le gustó la sensación. El amanecer en San Ángel llegó con el canto de los gallos y el murmullo de la brisa fresca que recorría los campos. Los primeros rayos de sol tiñeron las fachadas de las casas con un tono dorado, y el aroma del café recién hecho se extendió por la casa de los Villaseñor. En su habitación, Daniel abrió los ojos con una sensación extraña en el cuerpo. Había dormido, pero no descansado. Su mente seguía atrapada en la imagen de Amelia riendo bajo la luz de la luna, con la despreocupación de alguien que no tenía nada que demostrar. Aquella mujer lo desconcertaba, no por su belleza, sino por su manera de ser. Mientras la mayoría se esforzaba por agradarle, ella no hacía el menor esfuerzo por impresionarlo, y quizás por eso, no podía dejar de pensar en ella. Se levantó con lentitud, sintiendo la rigidez del colchón en su espalda. Se vistió con su habitual pulcritud, pero al verse en el espejo, se dio cuenta de lo fuera de lugar que lucía con su ropa perfectamente planchada y su postura impecable. Suspiró con fastidio y se pasó una mano por el cabello, desordenándolo un poco, como si aquello fuera suficiente para mezclarse con la cotidianidad del pueblo. Bajó las escaleras y encontró a doña Rosario en la cocina, removiendo una olla de barro sobre el fuego. Amelia estaba a su lado, con el cabello recogido en una trenza apretada y las mangas arremangadas, amasando harina con movimientos enérgicos. Había algo en la forma en que trabajaba que denotaba una costumbre arraigada, como si cada tarea formara parte de ella misma. Doña Rosario notó su presencia y le dirigió una sonrisa cálida. «Buenos días, Daniel. ¿Dormiste bien?». Él asintió, aunque no era del todo cierto. «Un poco diferente a lo que estoy acostumbrado», admitió,
observando cómo Amelia ni siquiera giraba para verlo. «Ya me lo imagino», dijo la mujer con amabilidad. «La vida aquí es más sencilla, pero uno se acostumbra. ¿Quieres café?» Daniel aceptó con un leve movimiento de cabeza y se sentó en una de las sillas de madera junto a la mesa. Desde allí, podía observar mejor a Amelia, que seguía concentrada en su tarea, como si su presencia no significara nada. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de algo indescriptible. Era como si ninguno quisiera dar el primer paso para reconocer que la noche anterior había significado algo más que un simple encuentro casual. Cuando doña Rosario se alejó por un momento, Daniel apoyó un codo sobre la mesa y entrelazó los dedos. «¿No saludas por la mañana?» Amelia, sin levantar la vista, siguió amasando. «Depende». «¿Depende de qué?» «De si la persona me cae bien o no». Daniel arqueó una ceja, sorprendido por su sinceridad. «¿Y en qué categoría estoy?» Esta vez, Amelia sí lo miró. Sus ojos oscuros brillaban con una chispa de diversión. «No lo he decidido todavía». Daniel sintió algo parecido a una punzada de orgullo herido, pero en lugar de molestarlo, aquello lo entretenía. Estaba acostumbrado a mujeres que reían con sus comentarios, que lo miraban con admiración y hacían lo posible por ganarse su atención. Amelia, en cambio, lo trataba como si fuera irrelevante. Y eso, paradójicamente, lo hacía querer ganarse su reconocimiento. Antes de que pudiera responder, la voz de don Julián interrumpió la tensión entre ellos. «Daniel, ven conmigo. Quiero mostrarte algo». Se levantó de la mesa y siguió al padre de Laura hacia la parte trasera de la casa, donde había un establo modesto y un amplio terreno de cultivo. Allí, un grupo de jornaleros trabajaba la tierra con paciencia, removiendo la tierra y preparando el terreno para la siembra. «Estas tierras han estado en mi familia por generaciones», explicó don Julián, con el tono pausado de alguien que habla con orgullo. «Pero los últimos años han sido difíciles. El clima ha cambiado, los costos han subido, y cada vez es más complicado mantener todo funcionando». Daniel observó el campo con una mirada calculadora. No era un hombre que entendiera de agricultura, pero sí de números. Podía ver el desgaste en las herramientas, el esfuerzo en los rostros de los trabajadores y la manera en que don Julián hablaba, con la esperanza de alguien que se aferra a lo poco que le queda. «¿Laura te ha hablado de esto?», preguntó el hombre de repente. Daniel dudó un segundo antes de responder. «No con detalles». Don Julián esbozó una sonrisa amarga. «No me sorprende. Ella dejó de interesarse en esta tierra hace mucho tiempo. Pero Amelia, ella es diferente». El nombre resonó en la mente de Daniel con un peso inesperado. ¿Diferente en qué sentido? Se preocupa. Sabe lo que significa este lugar, y aunque sabe que nunca tendrá el dinero de su hermana, jamás ha dejado de luchar por lo suyo. Daniel asintió sin decir nada. Por primera vez, comenzaba a comprender que Amelia no era solo la hermana pobre de Laura. Era una mujer con su propio mundo, con su propio peso, con su propia historia. Y de alguna manera, se encontró deseando saber más sobre ella. El día en San Ángel avanzaba con la rutina habitual de sus habitantes. Los campesinos trabajaban en los campos, las mujeres atendían los pequeños negocios y los niños corrían por las calles empedradas, disfrutando de su libertad sin preocupaciones. Sin embargo, dentro de la casa de los Villaseñor, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Amelia sentía que la presencia de Daniel Montenegro desordenaba todo a su alrededor. No en el sentido literal, sino en algo más profundo, algo que la incomodaba y la hacía estar más alerta de lo habitual. Desde que él había llegado, todo parecía distinto. Los silencios en la casa pesaban más. Las miradas se prolongaban más de lo necesario, e incluso su propia respiración parecía más consciente cuando él estaba cerca. Desde temprano, había decidido mantenerse ocupada, como si el trabajo pudiera distraerla de la molesta sensación que aquel hombre le provocaba. Después de la cocina,
Había salido al mercado. Luego ayudó a su madre a organizar algunos costales de grano y, finalmente, se dedicó a revisar las cuentas de la casa. Pero no importaba cuánto intentara distraerse. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él. Por supuesto, no era intencional. Daniel no la buscaba. Pero la casa no era grande, y la inevitabilidad de sus encuentros la exasperaba. Primero, lo vio junto a don Julián, recorriendo los terrenos con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el análisis frío de un hombre de negocios. Luego, lo encontró en la sala, con un vaso de agua en la mano, mirando un retrato viejo de la familia como si intentara descifrar algo que no entendía. Y ahora, cuando ella había salido al pequeño patio trasero para colgar algunas sábanas recién lavadas, sintió su presencia antes de verlo. Daniel estaba apoyado contra la pared de adobe, observando el paisaje con una expresión contemplativa. No llevaba su saco de diseñador ni su reloj caro, solo una camisa blanca arremangada y los primeros botones desabrochados, como si por fin el calor del pueblo lo hubiera alcanzado. Amelia quiso ignorarlo, concentrándose en estirar la sábana entre sus manos y sujetarla con pinzas de madera, pero el viento jugó en su contra. Un golpe repentino hizo que la tela se soltara de su agarre y volara directo hacia él. El trozo de tela blanca lo cubrió por un segundo, como un velo improvisado, antes de que él lograra atraparlo con una mano. Amelia suspiró con fastidio y extendió la mano. «Dame eso, Daniel». En lugar de entregárselo de inmediato, deslizó los dedos por la tela con una lentitud innecesaria. La suavidad del algodón contrastaba con la aspereza de sus pensamientos. «¿Siempre estás así de mandona?» Ella entrecerró los ojos y le arrebató la sábana sin miramientos. «Solo cuando hay visitas inoportunas». Daniel sonrió de lado. Había algo en la forma en que ella lo trataba que lo intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era indiferente a él, eso era evidente. Si lo fuera, no reaccionaría con tanta intensidad cada vez que cruzaban caminos. Pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de Laura resonó desde el otro lado del patio. «Daniel, ahí estás». Amelia soltó la sábana y dio un paso atrás, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. Laura se acercó con su elegancia habitual, sin notar la tensión en el aire. Su cabello recogido en un moño impecable, su vestido perfectamente ajustado, su perfume caro impregnando el ambiente. Era un recordatorio de que Daniel pertenecía a otro mundo. «Mi amor, quería que me acompañaras a dar un paseo por el pueblo. Quiero mostrarte algunos lugares antes de la cena». Daniel asintió, aunque su expresión había cambiado sutilmente. No es que no quisiera estar con Laura, pero en ese momento, su mente estaba en otro lugar. Amelia no esperó a que la conversación terminara. Recogió las sábanas que le faltaban, se dio media vuelta y entró en la casa sin mirar atrás. Pero mientras se alejaba, sintió algo nuevo dentro de sí. Algo que no quería admitir. Daniel Montenegro la desconcertaba, y eso, más que cualquier otra cosa, la molestaba profundamente. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de San Ángel con tonalidades naranjas y violetas. El pueblo se sumía en aquella calma propia del final del día, donde los últimos vendedores recogían sus puestos en la plaza. Las campanas de la iglesia marcaban el anochecer y el aire se impregnaba del aroma de la leña encendida en los hogares. Amelia había pasado el resto de la tarde evitando cualquier encuentro con Daniel. Se refugió en la cocina, luego en los establos, ayudando a su padre con los animales, y finalmente se encargó de recoger algunas flores del huerto para adornar la mesa. Todo con la intención de mantener su mente ocupada y alejada de aquella molesta sensación que se instalaba en su pecho cada vez que pensaba en él. Sin embargo, por más que intentara ignorarlo, la imagen de Daniel seguía apareciendo en su mente. No solo en la escena del patio, cuando el viento les había jugado una mala pasada, sino en los momentos en que él creía que nadie lo observaba, como cuando lo vio desde la ventana de pie en el balcón, con la mirada perdida en el paisaje del pueblo.
o cuando, en la cena, sus ojos la buscaron fugazmente, aunque él mismo pareciera no darse cuenta. Era absurdo. No había razón para sentir aquella inquietud. Daniel Montenegro no era más que el hombre que se casaría con su hermana, un millonario que pronto regresaría a su mundo de lujos, dejando atrás todo rastro de su presencia en San Ángel. Y, sin embargo, su mera existencia en aquella casa trastornaba su rutina de formas que ella no quería admitir. En el comedor, la familia se reunió para la cena. La mesa estaba servida con platillos típicos del pueblo, y la conversación giraba en torno a anécdotas locales, historias de cosechas pasadas y noticias sobre la iglesia. Don Julián, con su voz pausada, contaba sobre los tiempos en que las tierras producían más, mientras doña Rosario escuchaba con paciencia, sirviendo más comida en los platos de todos. Daniel, por su parte, participaba poco. No porque no estuviera interesado, sino porque estaba distraído. Cada vez que Amelia se levantaba para traer algo de la cocina, él la seguía con la mirada sin darse cuenta. Era un acto reflejo, inconsciente, que lo irritaba profundamente cuando notaba lo que estaba haciendo. Laura, sin embargo, estaba demasiado ocupada hablando de su boda como para notar la tensión que flotaba en la mesa. «Mamá, quiero que todo sea perfecto. La ceremonia será en la ciudad, claro, pero quiero que el banquete tenga un toque especial, algo que me recuerde mis raíces. Quizás podamos llevar algunos platillos típicos». Doña Rosario asintió con ternura. «Como gustes, hija. Nos aseguraremos de que tengas todo lo que desees». Amelia rodó los ojos en silencio. No porque le molestara la boda en sí, sino porque la manera en que Laura hablaba del pueblo le resultaba hipócrita. San Ángel no era una parte de su vida, sino un accesorio exótico que ahora quería incorporar en su mundo perfecto. Y por alguna razón que no entendía, la idea de que Daniel fuera parte de ese mundo le resultaba incómoda. La cena transcurrió sin incidentes, pero cuando todos se retiraron a descansar, Amelia decidió salir al patio para tomar aire fresco. La noche estaba templada, y el cielo despejado mostraba un espectáculo de estrellas que en la ciudad seguramente se perdería tras las luces artificiales. Se cruzó de brazos, intentando ordenar sus pensamientos, cuando escuchó un sonido detrás de ella. Daniel estaba allí. No la había seguido, no intencionalmente al menos, pero de alguna manera siempre terminaban en el mismo lugar. Por un momento, ninguno de los dos habló, solo se quedaron en silencio, compartiendo el mismo aire, el mismo espacio, hasta que Daniel rompió la quietud. «Nunca he visto tantas estrellas». Amelia giró el rostro y lo observó de reojo. «Es porque en la ciudad siempre hay demasiadas luces. Aquí, la oscuridad deja que se vean mejor». Daniel no respondió de inmediato. Estaba mirando el cielo, como si intentara grabar aquella imagen en su mente. «Es curioso». Amelia arqueó una ceja. «¿Qué cosa? ¿Cómo un lugar tan pequeño puede hacer que todo parezca más grande?» Amelia no supo qué responder a eso. La brisa movió suavemente su cabello, y por un instante, pensó en lo fácil que sería cerrar los ojos y dejarse llevar por aquel momento. Pero no. No podía permitirse tal debilidad. Se enderezó y sin mirarlo murmuró: «Buenas noches, Daniel». Y sin esperar respuesta, se marchó, dejando a Daniel con la extraña sensación de que aquella mujer tenía el poder de desarmarlo sin siquiera intentarlo. La madrugada en San Ángel transcurrió con la calma habitual de un pueblo, donde las noches eran silenciosas y las preocupaciones se diluían en el susurro del viento. Pero para Daniel Montenegro, aquella noche había sido todo menos tranquila. Se removió varias veces en la cama, incapaz de encontrar una posición que lo llevara al sueño profundo. No era la dureza del colchón ni la falta del aire acondicionado lo que lo mantenía despierto, sino algo más inquietante, más persistente. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Amelia aparecía en su mente con una claridad exasperante, no como la hermana pobre de su prometida, no como la mujer que lo desafiaba con cada palabra, sino como alguien que, sin querer, se había colado en sus pensamientos,
alterando algo dentro de él. Nunca antes había sentido algo parecido. Estaba acostumbrado a tener el control de sus emociones, de sus decisiones, de su vida. Sin embargo, desde que llegó a San Ángel, todo parecía escaparse de sus manos. El leve canto de los gallos anunció el amanecer, y Daniel desistió de intentar dormir. Se levantó con lentitud, pasó las manos pelo rostro y respiró fundo, resignado a olfato de que aquel viaje no sería tan simple cuanto imaginaba. Al salir de la habitación, encontró la casa aún en penumbras. Solo la luz tenue que entraba por la ventana de la cocina indicaba que alguien ya estaba despierto. Siguiendo su instinto, caminó en esa dirección, y no se sorprendió al encontrar a Amelia allí. Estaba de espaldas a él, con el cabello suelto cayendo en suaves ondas sobre su espalda. Llevaba un vestido sencillo, de tela ligera, y deslizaba las manos con precisión sobre la masa que amasaba con firmeza. La escena lo atrapó más de lo que le gustaría admitir. Había algo hipnótico en la naturalidad con la que se movía, en la manera en que sus dedos trabajaban la harina, en la concentración que ponía en algo tan cotidiano. Antes de que pudiera decidir si debía o no interrumpirla, Amelia habló sin girarse. «Desayuno hasta las 7. Si tienes hambre, tendrás que esperar». Daniel arqueó una ceja. «Buenos días para ti también». Amelia dejó escapar un suspiro antes de finalmente voltear. Sus ojos oscuros lo observaron con una mezcla de curiosidad y resignación. ¿Siempre te levantas tan temprano en la ciudad? No siempre, pero hoy, digamos que no tuve una buena noche. Amelia notó algo en su expresión que la hizo inclinar levemente la cabeza. ¿Muchos lujos y poca comodidad? Daniel soltó una ligera sonrisa. Algo así. Se hizo un breve silencio entre ellos. Uno de esos momentos en los que el aire parecía cargar algo más que palabras no dichas. Amelia volvió a concentrarse en su tarea, pero Daniel no se movió. Se quedó allí, apoyado contra el marco de la puerta, observándola con una intensidad que ni él mismo entendía. Finalmente, ella rompió el silencio. «Si no vas a ayudar, al menos no estorbes». Daniel cruzó los brazos, entretenido. «¿Y qué exactamente quieres que haga?» «Prueba la masa», respondió ella, arrancando un pequeño pedazo y extendiéndoselo. Daniel la miró con sospecha. La última vez que probó algo hecho por Amelia, terminó con la boca en llamas. Ella notó su duda y sonrió con malicia. «No tiene chile, lo prometo». Daniel tomó el pedazo de masa y lo llevó a la boca. El sabor era simple, pero había algo en aquel gesto, en el hecho de que ella lo estuviera poniendo a prueba, que lo hizo sentir parte de algo. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que más lo desconcertó. El día en San Ángel comenzó con su acostumbrada armonía. El sol, aún tibio en el cielo, iluminaba las calles de piedra y los campos donde los trabajadores ya habían iniciado su labor. Las puertas de las pequeñas tiendas se abrían con lentitud, y el murmullo de las primeras conversaciones matutinas flotaba en el aire como un eco de rutina. Pero dentro de la casa de los Villaseñor, la atmósfera se sentía diferente. Había algo invisible, algo que no se nombraba, pero que flotaba entre los pasillos y los espacios compartidos, algo que solo Daniel y Amelia parecían notar. Desde su encuentro en la cocina aquella madrugada, Amelia había sentido un peso extraño en el pecho. No podía entender por qué Daniel Montenegro la afectaba tanto, por qué su mera presencia la hacía sentirse más consciente de sus propios movimientos, de su propia respiración. No le gustaba. No le gustaba en absoluto. Por eso, cuando su madre le pidió que fuera al río a recoger agua, no dudó en aceptar. Cualquier excusa era buena para alejarse, para poner distancia entre ella y esa sensación que la inquietaba. Tomó 2 baldes de metal y salió de la casa con pasos firmes, determinada a distraerse con la brisa fresca del campo y el sonido del agua corriendo entre las piedras. Sin embargo, Daniel la vio salir, y sin pensarlo demasiado, la siguió. No lo hizo con la intención de incomodarla, ni siquiera tenía un propósito claro en su mente.
Pero había algo en la manera en que Amelia se movía, en la forma en que evitaba mirarlo demasiado, que lo hacía querer estar cerca de ella. La alcanzó justo cuando ella se inclinaba sobre el río, sumergiendo uno de los baldes en el agua cristalina. ¿Necesitas ayuda? Amelia se giró de inmediato, sobresaltada. No esperaba verlo ahí. ¿Qué haces aquí? Daniel se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos con una actitud despreocupada. Salí a caminar. Amelia entrecerró los ojos. ¿Saliste a caminar o me seguiste? Él sonrió pero no respondió. El silencio entre ellos fue largo, interrumpido solo por el murmullo del agua golpeando las rocas. Amelia, con el ceño fruncido, volvió a su tarea, ignorándolo con la esperanza de que se fuera. Pero Daniel no se movió. En lugar de eso, se inclinó y tomó el otro balde, sumergiéndolo en el agua con facilidad. Amelia lo observó con incredulidad. No tienes que hacerlo. Lo sé, respondió él, levantando el balde con naturalidad. Pero lo haré de todas formas. Amelia apretó los labios, reprimiendo el impulso de discutir. No valía la pena. Comenzaron a caminar de regreso a la casa en silencio, cargando los baldes con el agua fresca del río. Pero a mitad del camino, Amelia se detuvo abruptamente. El suelo estaba resbaladizo por la humedad de la noche anterior, y con un solo paso en falso, su pie se deslizó, haciéndola perder el equilibrio. Antes de que pudiera caer, Daniel reaccionó por instinto. Dejó su balde a un lado y la sujetó por la cintura, atrapándola antes de que tocara el suelo. El movimiento fue rápido, pero el impacto de su cercanía se sintió como un golpe. Amelia quedó suspendida por un momento entre sus brazos, con los latidos de su corazón acelerados, sin saber si por la sorpresa o por otra cosa. Daniel la sostuvo firmemente, pero en lugar de soltarla de inmediato, la miró. Fue un instante. Solo un par de segundos. Pero en esos segundos, el mundo pareció detenerse. El sonido del río, el viento moviendo las hojas, incluso la distancia que siempre había existido entre ellos, todo desapareció. Solo estaban ellos, hasta que Amelia reaccionó. «Suéltame». Su voz no fue firme como quería, sino un susurro tembloroso. Daniel la liberó con suavidad, sin apartar la mirada. Amelia dio un paso atrás, intentando recomponer su respiración. Tomó el balde con fuerza y siguió caminando sin mirar atrás, sintiendo su piel arder de una manera que jamás había sentido antes. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, por un segundo, había deseado que él no la soltara, y eso lo cambió todo. Amelia caminó de regreso a la casa con pasos apresurados, sintiendo cada latido de su corazón retumbando en su pecho como si intentara traicionarla. El aire fresco de la mañana no lograba enfriar el calor que aún ardía en su piel, en el lugar exacto donde Daniel la había sostenido. Era absurdo, ridículo. No tenía sentido que su cuerpo reaccionara de esa manera por algo tan insignificante. Un accidente, nada más. Un resbalón que no debía significar nada. Y, sin embargo, lo sentía. Sentía sus manos en su cintura, la firmeza de su agarre, la intensidad de su mirada cuando la sostuvo entre sus brazos. Sentía el peso de la cercanía, la tensión que flotó en el aire en ese instante efímero pero poderoso. Intentó convencerse de que todo era una exageración de su mente, de que lo único que debía hacer era olvidar lo ocurrido y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero al cruzar la puerta de la casa, supo que no sería tan fácil, porque ahí estaba Laura, de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados y una expresión impaciente en el rostro. ¿Dónde estabas? Amelia se detuvo un segundo, aún sintiéndose vulnerable. Fui al río por agua, respondió con naturalidad, dejando los baldes en el suelo. Laura entrecerró los ojos, como si intentara descifrar algo en su rostro. ¿Y por qué tardaste tanto? Amelia respiró hondo, obligándose a mantenerse tranquila. ¿Desde cuándo debo darte explicaciones? Laura suspiró con impaciencia,
como si no tuviera tiempo para discutir. Mamá te estaba buscando. Necesitamos arreglar las flores para la cena de esta noche. Habrá invitados importantes. Amelia asintió, aliviada de que la conversación no se extendiera. Pero antes de que pudiera moverse, una sombra apareció en la puerta. Era Daniel. Laura giró hacia él con una sonrisa radiante, completamente ajena a la tensión que se acumulaba en el aire. Amor, estaba por buscarte. ¿Dónde estabas? Daniel tardó un segundo en responder, y en ese segundo, Amelia sintió que el tiempo se detenía. Si él mencionaba el río, si decía una sola palabra sobre lo ocurrido, todo cambiaría. Pero Daniel no lo hizo. Se quedó en silencio un instante más del necesario, y luego sonrió con naturalidad. Solo caminando. Amelia sintió una extraña sensación en el estómago, un alivio inquietante. Daniel Montenegro acababa de guardar un secreto con ella, y eso lo cambiaba todo. La tarde avanzaba con lentitud en San Ángel, teñida por la luz cálida del atardecer. El aroma de las flores recién cortadas se mezclaba con el del pan horneado, llenando la casa de los Villaseñor con una sensación de hogar que, para Daniel, resultaba extrañamente acogedora. Durante el resto del día, Amelia se mantuvo ocupada, intentando borrar de su mente lo ocurrido en el río. Organizó la despensa, ayudó a su madre en la cocina, se aseguró de que la mesa estuviera impecable para la cena. Pero por más que se distrajera, la sensación persistía. El recuerdo de la forma en que Daniel la había sostenido, del silencio compartido entre ellos cuando Laura apareció, del extraño y peligroso secreto que ahora existía entre los dos. Intentaba ignorarlo, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, incluso de manera fugaz, el peso de esa verdad no dicha se hacía más evidente. Cuando el sol finalmente desapareció detrás de las montañas, los invitados comenzaron a llegar. No eran muchos, pero sí suficientes para darle a la cena un aire de importancia. Algunos eran viejos amigos de don Julián, otros vecinos del pueblo que Laura había querido invitar para presumir su futuro matrimonio con Daniel. Entre ellos estaba el padre Anselmo, un hombre de voz pausada y ojos bondadosos, que siempre había visto a las hijas de los Villaseñor con cariño. «Laura, querida», dijo una de las mujeres mayores del pueblo mientras tomaba su mano. «Te ves más hermosa que nunca. No puedo creer que ya te vayas a casar». Laura sonrió con su perfección habitual. «El tiempo pasa rápido», respondió con dulzura. «Y cuando encuentras al hombre ideal, no hay razón para esperar». Daniel, que estaba a su lado, sonrió con cortesía, pero en su interior, algo se removió con inquietud. La cena comenzó con risas, anécdotas y brindis por el futuro de Laura y Daniel, pero Amelia no participaba en la conversación más de lo necesario. Se mantenía en su lugar, sirviendo la comida, asegurándose de que todo estuviera en orden. Evitaba mirar a Daniel, y aún más, evitaba que su mente volviera al momento en el que estuvo entre sus brazos. Pero él sí la miraba. En la aparente calma de la conversación, en medio del bullicio de los comensales, Daniel la observaba de manera discreta. No podía evitarlo. Había algo en la manera en que ella se movía, en su expresión tensa, en la forma en que sus dedos jugaban con el borde de su falda cada vez que creía que nadie la veía. Hasta que, en un descuido, sus miradas se encontraron. Fue solo un instante, un breve segundo en el que el mundo pareció detenerse. Y entonces, sin querer, Amelia dejó caer la jarra de agua que sostenía. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo llenó la habitación, haciendo que todos los presentes giraran hacia ella. Doña Rosario se llevó una mano al pecho, alarmada. «Amelia». «Lo siento», murmuró ella, agachándose rápidamente para recoger los pedazos. Daniel se levantó instintivamente, dispuesto a ayudarla, pero antes de que pudiera moverse, Amelia lo miró con una súplica muda. «No lo hagas, no te acerques». Él entendió el mensaje de inmediato. Se quedó en su lugar, apretando los puños con frustración. Laura, por su parte,
Suspiró con exasperación. Hermana, siempre has sido torpe. Ten más cuidado. Algunas risas cortas surgieron de la mesa, pero Amelia no dijo nada. Terminó de limpiar en silencio y se retiró antes de que alguien pudiera detenerla. Daniel, sin darse cuenta, también se levantó, y fue en ese momento, cuando Laura lo miró con curiosidad, que se dio cuenta de su error. ¿A dónde vas? La pregunta de Laura flotó en el aire, ligera pero peligrosa. Daniel parpadeó, buscando una respuesta rápida. Necesito aire. Laura lo observó por un momento, como si intentara leer algo en su expresión, pero finalmente asintió. No tardes. Él salió sin decir más, y aunque no quería admitirlo, supo exactamente hacia dónde debía ir. Porque en lo más profundo de su ser, ya no le importaba huir de lo inevitable. La noche en San Ángel estaba en su punto más profundo, con la luna brillando sobre los campos y el viento soplando suavemente entre las copas de los árboles. La casa de los Villaseñor seguía llena de murmullos y risas apagadas por la cena, pero Amelia ya no estaba allí. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Después del incidente con la jarra, había salido sin rumbo fijo, con el corazón aún agitado y las manos temblorosas. Caminó hasta el huerto detrás de la casa, un pequeño refugio que siempre le había servido para despejar la mente. El aire fresco ayudaba a aliviar la presión en su pecho, mas não o suficiente para apagar a inquietação que crescia dentro dela, porque, apesar de tudo, ela sabia que sua reação na mesa não havia sido apenas descuido. Seus dedos ainda formigavam com o impacto do olhar de Daniel. Seu corpo ainda se lembrava da proximidade de mais cedo, da forma como ele a segurou, como se por um instante ela tivesse pertencido a lugar onde nunca deveria estar. E agora, ali, sozinha entre as sombras das árvores, desejava desesperadamente que tudo voltasse a ser como antes. Mas então, ouviu passos. Ela se virou de imediato tensa e viu a silhueta de Daniel se aproximando na penumbra. Seu coração deu salto, mas ela se obrigou a manter a calma. «Que haces aqui?» perguntou em voz baixa. Daniel tardó segundo em responder. «No lo sé», y esa respuesta lo decía todo. Se quedaron en silencio, solo con la brisa nocturna soplando entre ellos. Amelia apretó los puños, intentando controlar lo que sentía. «No deberías estar aquí». Daniel dio un paso más. No estaba seguro de qué lo había llevado hasta ella, pero tampoco tenía intención de detenerse. Tal vez. Los ojos de Amelia brillaron con algo que no era solo rabia. «Laura puede verte». Daniel exhaló lentamente, como si aquella advertencia fuera un recordatorio de algo que prefería ignorar. ¿Es eso lo que te preocupa? Amelia sintió que su garganta se cerraba. «No juegues conmigo, Daniel». Pero su propia voz sonó más frágil de lo que esperaba. Daniel la miró fijamente, como si intentara leer cada emoción que ella intentaba ocultar. «No estoy jugando». Y entonces, el silencio entre ellos dejó de ser solo silencio. Se convirtió en algo más denso, más peligroso. Porque en ese momento, los dos sabían que estaban cruzando una línea que no tenía regreso. La brisa nocturna acariciaba suavemente el huerto, moviendo las hojas de los árboles frutales y esparciendo en el aire un aroma a tierra húmeda y flores silvestres. Bajo la luz pálida de la luna, las sombras de las plantas se extendían sobre la tierra, creando un escenario que parecía sacado de un secreto prohibido. Daniel Montenegro permanecía de pie a unos pasos de Amelia, sintiendo el peso de su propia respiración, de sus propios pensamientos desordenados. No entendía qué lo había llevado hasta allí con tanta determinación, pero sí sabía que no podía haber sido una simple casualidad. Amelia, en cambio, luchaba contra la tormenta interna que amenazaba con desbordarse dentro de ella. Su mente le gritaba que se alejara, que lo ignorara, que se protegiera. Pero su cuerpo se negaba a obedecer. Se miraron sin hablar,
atrapados en un silencio que no era vacío, sino repleto de cosas no dichas. Daniel fue el primero en romper la distancia. Dio un paso adelante, y aunque fue un movimiento casi imperceptible, Amelia lo sintió como un temblor en la tierra. «No deberías haber venido», susurró ella sin retroceder, pero con la voz cargada de advertencia. «Lo sé». Daniel no tenía excusas, no tenía explicaciones, pero en ese momento tampoco tenía intención de buscarlas. Amelia apretó los labios, sintiendo cómo su respiración se volvía más pesada. «Laura está dentro de la casa. Toda mi familia también. Si alguien nos ve aquí». Dejó la frase en el aire, porque no necesitaba completarla. Daniel entendió perfectamente. Pero, aún así, no se movió. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, sino porque era la primera vez que alguien la miraba de esa manera. Como si fuera algo que él no debería querer, pero no pudiera evitar desear. No podía permitírselo. Giró el rostro, rompiendo el contacto visual, tratando de encontrar algo que la anclara de vuelta a la realidad. Pero Daniel no la dejó escapar tan fácilmente. Amelia. Su nombre en sus labios la hizo cerrar los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar el impacto que le provocaba escucharlo. «Esto no puede pasar», murmuró, más para sí misma que para él. Daniel exhaló lentamente, sintiendo cómo la razón y el deseo libraban una batalla dentro de él. «Ya está pasando». Amelia abrió los ojos de golpe. Sus miradas se encontraron otra vez, y esta vez no hubo manera de evitarlo. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. El ruido de la casa en la distancia, la sombra de Laura sobre ellos, las consecuencias de lo que fuera que estaban haciendo entre los dos. Porque lo único real en ese momento era la forma en que sus corazones latían al mismo ritmo, y el peligro inminente de un amor que nunca debió existir. La noche en San Ángel avanzaba en completo silencio, como si el mismo pueblo contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. El huerto, iluminado apenas por la luz tenue de la luna, se convertía en un refugio secreto, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se volvía algo distante. Daniel aún no entendía cómo había llegado hasta ahí, pero tampoco quería analizarlo demasiado. Su vida siempre había estado perfectamente calculada. Negocios, contratos, eventos sociales, una boda con la mujer adecuada, todo en orden, todo predecible. Y sin embargo, ahora estaba allí, de pie frente a Amelia Villaseñor, una mujer que no tenía nada que ver con su mundo, pero que de alguna manera había logrado desarmarlo con una sola mirada. Ella, en cambio, sentía que su piel ardía sin razón. La cercanía de Daniel la afectaba de una manera que no quería admitir. Su mente le gritaba que se alejara, que pusiera una barrera, que recordara quién era él, pero su cuerpo no respondía. La manera en que él la miraba, con una intensidad que parecía atravesarla, hacía que todo su autocontrol se resquebrajara poco a poco. No podía permitírselo. No podía permitirle. Intentó moverse, retroceder, pero su espalda chocó contra el tronco de un árbol frutal. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, y Daniel lo notó. Dio un paso más hacia ella. No la tocó, no dijo nada. Pero su proximidad era suficiente para hacerla sentir atrapada en algo de lo que no sabía si quería escapar. Amelia cerró los ojos por un instante, intentando recuperar el control. «Esto no está bien». Su voz fue apenas un susurro, frágil, como si en realidad estuviera tratando de convencerse a sí misma. Daniel la escuchó pero no se apartó, no porque no le importara lo que estaba diciendo, sino porque en el fondo, sabía que ella sentía lo mismo que él. La tensión entre ellos era tan palpable que parecía una fuerza propia, algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ahora los envolvía sin remedio. Amelia abrió los ojos y lo encontró demasiado cerca, demasiado real. Su respiración chocaba con la de él, y por un instante, pensó que si se inclinaba apenas un poco más,
Sus labios se tocarían. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que él podía escucharlo. Y entonces, justo cuando el peligro de lo inevitable se cernía sobre ellos, un ruido los hizo reaccionar. Un crujido de pasos sobre la hierba. Alguien estaba cerca. Amelia se apartó de golpe, como si el contacto invisible entre ellos la hubiera quemado. Daniel se giró con rapidez, su instinto de hombre de negocios poniéndolo en alerta. El sonido venía del otro lado del huerto. Ramas moviéndose. Un susurro. Alguien los estaba espiando. El silencio en el huerto se volvió pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido ante la inminencia de un descubrimiento peligroso. Daniel y Amelia permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración, sus sentidos aguzados en dirección al sonido que los había alertado. Las ramas se habían movido. Los pasos sobre la hierba fueron audibles. No estaban solos. Amelia sintió cómo su corazón latía contra su pecho con una fuerza casi dolorosa. La posibilidad de que alguien los hubiera visto, de que alguien pudiera malinterpretar lo que había ocurrido, o lo que casi ocurrió, la aterrorizaba. Daniel, por su parte, se tensó instintivamente, su mente analizando las posibilidades con la rapidez de un hombre acostumbrado a manejar situaciones de crisis. Si alguien los había estado espiando, significaba que el peligro no solo estaba en lo que sentían, sino en las consecuencias que vendrían después. Amelia fue la primera en moverse. Se giró con la intención de alejarse de inmediato, pero Daniel la detuvo con un movimiento sutil, apenas rozando su muñeca. No necesitó palabras. Si alguien estaba realmente allí, lo peor que podían hacer era separarse de manera apresurada. Seria uma confissão silenciosa de culpa, reconhecimento tácito de que algo entre eles não estava certo. Amélia entendeu, apesar do tumulto em sua mente, fingir normalidade. Respirou fundo, fechando brevemente os olhos antes de endireitar a postura. Sem olhar para Daniel, deu um passo lento para trás e depois outro, até colocar uma distância razoável entre eles. Daniel seguiu seu exemplo, levando as mãos aos bolsos como se nada estivesse fora do normal. Mas seus olhos estavam atentos, varrendo a escuridão ao redor. Então, o som veio novamente. Desta vez foi mais distante, como se a presença oculta estivesse se afastando, recuando para a segurança das sombras. Alguém os havia observado. Mas quem quer que fosse, agora fugia antes de ser descoberto. Amélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não podia haver testemunhas, não podia haver suspeitas. Se alguém tivesse visto, Laura saberia. E se Laura soubesse? Daniel sentiu a tensão no corpo de Amélia, antes mesmo de vê-la fechar os punhos. Ela queria correr, queria escapar do que acabava de acontecer, do perigo que pairava sobre eles, da verdade que começava a se formar no silêncio, mas fugir não apagaria o que estava feito. Não mudaria o fato de que, a partir daquele momento, não havia mais volta. El aire seguía denso en el huerto, impregnado de incertidumbre y del eco de los pasos que se habían desvanecido en la oscuridad. Daniel y Amelia permanecieron en sus lugares por un momento más, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios temores. Ella sentía la piel erizada, no solo por el miedo de haber sido vista, sino por la conciencia de lo que aquello significaba. Si alguien había estado observándolos, entonces su cercanía ya no era solo un secreto entre ellos. Ahora se había convertido en algo real. Daniel, por su parte, experimentaba una extraña combinación de inquietud y determinación. Su mente analítica buscaba opciones, estrategias, maneras de minimizar el riesgo de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, una parte de él, la que más lo desconcertaba, no estaba preocupada únicamente por el peligro de ser descubierto. Estaba preocupado por Amelia, por lo que significaba verla tan tensa, con los ojos oscuros reflejando algo que iba más allá del miedo. Era algo más profundo, más personal. Sin una palabra más, ella dio media vuelta y caminó de regreso a la casa. Sus pasos eran rápidos, pero no torpes. No quería correr, porque correr significaba admitir que algo había pasado.
Daniel la observó irse, sintiendo que algo dentro de él lo empujaba a detenerla, pero no lo hizo, porque si la alcanzaba en ese momento, si la obligaba a enfrentarlo, lo que estaban evitando finalmente se convertiría en una verdad innegable, y aún no estaban listos para ello. Dentro de la casa, la cena había llegado a su fin y los invitados comenzaban a despedirse. Las risas aún flotaban en el aire. Las copas medio vacías y los restos de comida sobre la mesa eran evidencia de una velada que para todos había sido placentera. Para todos, menos para Amelia. Entró con la respiración contenida, evitando cualquier contacto visual. Su madre y Laura estaban en la sala, hablando con el padre Anselmo, y por un instante temió que la interrogaran sobre su ausencia. Pero nadie parecía notar su inquietud. Se dirigió a la cocina con la intención de lavarse las manos y despejar su mente. Pero antes de llegar, una voz baja y firme la detuvo. «No deberías andar sola a estas horas». Amelia sintió un escalofrío antes de girarse lentamente. En la penumbra del pasillo, entre la luz tenue de las velas que aún iluminaban la casa, vio la figura de Evaristo, uno de los jornaleros que trabajaban en las tierras de su padre. Un hombre de mirada astuta y sonrisa torcida, conocido por meterse donde no lo llamaban. «Perdón», respondió ella con frialdad. Evaristo se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión que no le gustó en absoluto. «Solo digo que es peligroso andar por ahí de noche. Nunca sabes quién puede estar mirando». El corazón de Amelia dio un vuelco. «No sé de qué hablas. No me mientas, muchacha». Su tono era más bajo ahora, casi un susurro, pero había algo en su manera de hablar que la puso en alerta. «Vi lo que pasó en el huerto». La sangre de Amelia se heló. Evaristo sonrió, como si disfrutara de su reacción. «¿Qué diría tu hermana si supiera que estabas a solas con su prometido?» Amelia sintió una mezcla de furia y miedo. No podía dejar que ese hombre la intimidara, pero tampoco podía ignorar la amenaza en sus palabras. «No pasó nada», espetó manteniendo la mirada firme. «¿Segura? Porque desde donde yo lo vi, parecía otra cosa». La mente de Amelia trabajaba rápidamente, buscando una salida, una manera de controlarlo. Pero antes de que pudiera responder, una nueva presencia se hizo notar. «¿Pasa algo aquí?» «Daniel». Su voz no fue alta, pero tenía un filo que no podía ser ignorado. Evaristo enderezó la postura y sonrió con falsa cordialidad. «Nada, patrón. Solo conversaba con la señorita Amelia». Daniel no desvió la mirada. «¿Conversaban?» Hubo un breve silencio, uno de esos en los que cada palabra no dicha pesaba más que una declaración completa. Evaristo sonrió con descaro y asintió. «Claro, solo eso». Y sin decir más, se dio media vuelta y salió por la puerta trasera, dejándolos solos. Amelia no se movió, aún sintiendo el pulso acelerado. Daniel la miró con atención, su expresión severa. «¿Qué te dijo?» Ella exhaló despacio, tratando de recuperar el control. «Nada que deba preocuparte». Pero Daniel no era un hombre fácil de engañar. Y en sus ojos, quedó claro que esa conversación no había terminado. La casa de los Villaseñor comenzó a sumirse en el silencio de la noche. Los últimos invitados se habían marchado. Las luces de las habitaciones se apagaban una a una, y el eco de las conversaciones de la cena se disipaba en los pasillos. Pero para Amelia, la calma era una ilusión. Su mente seguía atrapada en las palabras de Evaristo, en la amenaza implícita en su tono, en la sonrisa maliciosa que le hizo saber que él tenía el poder de destruir lo poco que le quedaba de estabilidad. Cada uno de sus pasos en dirección a su habitación pesaba más de lo normal. Se sentía observada, vulnerable, como si la sombra de ese hombre aún estuviera sobre ella, incluso después de que se marchara. Dentro del cuarto, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y apoyó la espalda contra la madera, soltando un suspiro largo. No podía permitirse mostrar miedo. No podía deixar que él le percebese que sus palabras a atingiran.
mas a verdade era que ele a atingiu. Porque, mais do que a possibilidade de ser exposta, o que realmente a aterrorizava era não saber o que Evaristo queria em troca de seu silêncio. Homens como ele nunca faziam algo sem esperar algo em troca. Do outro lado da casa, Daniel também não encontrava descanso. Depois da conversa com Amélia, havia subido para seu quarto, mas não conseguia se convencer de que aquilo terminava ali. O modo como ela desviou o olhar, o tom forçado de sua voz ao dizer que não era nada, tudo indicava que sim, era algo que a inquietava, algo que ele não podia ignorar. Sentado na borda da cama, passou as mãos pelo rosto, sentindo a irritação crescer em seu peito. Não deveria estar envolvido nisso, não deveria se importar tanto, mas era tarde demais para fingir indiferença. Evaristo. O nome ecoava em sua mente como uma advertência. Daniel o conhecia pouco, mas o suficiente para saber que era um homem traiçoeiro. Um daqueles que sempre estavam no lugar certo para ouvir conversas erradas, que sempre sabiam demais e que não hesitavam em usar informações ao seu favor. Ficou de pé de repente, movido por um instinto que não soube nomear. Precisava fazer algo. E não ia esperar que fosse tarde demais. Amélia já havia apagado a vela ao lado da cama quando ouviu o som inconfundível de alguém batendo levemente na porta. Seu corpo se enrijeceu. Por um segundo, o medo a dominou. Pensou em Evaristo. Pensou na possibilidade de ele ser ainda mais ousado do que imaginava. Mas quando se aproximou e ouviu a respiração do outro lado, soube que não era ele. Abriu a porta apenas o suficiente para ver Daniel em pé ali, no corredor, com uma expressão que não deixava espaço para recusas. Necessitamos hablar. Amélia olhou para os lados, certificando-se de que ninguém os via, antes de abrir espaço para que ele entrasse. Daniel entrou e fechou a porta atrás de si. Por um momento, ficaram ali, um de frente para o outro, envoltos na penumbra do quarto, apenas com a luz fraca da lua atravessando a cortina fina. A cena era um erro. A presença dele ali era um erro. Mas, de alguma forma, era inevitável. El aire dentro de la habitación era espeso, cargado de algo invisible pero innegable. Daniel permanecía de pie junto a la puerta, con la espalda rígida y el ceño fruncido, mientras Amélia se mantenía a una distancia prudente, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera formar una barrera entre ellos. Los segundos transcurrían pesados, silenciosos, llenos de tensión. Ella no preguntó por qué estaba ahí. Él no pidió permiso para quedarse. Ambos sabían que esa conversación era inevitable. Daniel fue el primero en romper el silencio. ¿Qué te dijo Evaristo? Su voz era firme, pero no agresiva. No la estaba interrogando, la estaba protegiendo. Amélia respiró hondo antes de responder. Nada que deba preocuparte, pero la forma en que evitó su mirada la delató. Daniel apretó la mandíbula. No estaba de humor para evasivas. No juegues conmigo, Amélia. Ella sintió un escalofrío al escucharlo pronunciar su nombre con tanta seriedad. No era un pedido, era una exigencia. Se giró hacia la ventana, buscando una distracción en la luna alta en el cielo. Pero el reflejo en el cristal le mostró su propia imagen, tensa, inquieta, vulnerable. No quería que Daniel la viera así. Me amenazó, confesó finalmente, con la voz apenas audible. Nos vio en el huerto. Daniel sintió el cuerpo enrijecer. Lo había sospechado, pero escucharlo de sus labios lo enfureció de una manera que no esperaba. ¿Qué quiere? Amélia tragó en seco. No lo dijo, pero no necesito que lo haga. Hombres como él no necesitan palabras para dejar claro lo que buscan. Daniel sintió un calor recorrerle el cuerpo, pero no era la misma sensación que lo invadía cuando estaba cerca de ella. Esto era ira. Ira porque sabía exactamente a qué se refería. Ira porque la sola idea de que ese hombre pensara en ponerle una mano encima lo hacía querer partirle la cara. Su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron
y su respiración se volvió más pesada. Amelia lo notó. Lo vio endurecerse, lo vio contenerse, y por un instante temió que hiciera algo de lo que luego se arrepentiría. «No harás nada», dijo con firmeza, girándose para enfrentarlo. «No quiero que esto se convierta en un problema mayor». Daniel soltó una risa amarga. «Ya es un problema mayor», ella negó con la cabeza. «No, no si hacemos lo que él quiere». Daniel sintió algo oscuro retorcerse en su interior. «¿Y qué es lo que él quiere, oh Amelia?». Ella no respondió, porque ambos sabían la respuesta. Un silencio peligroso se instaló entre ellos. Y entonces, en medio de la tensión, un sonido los hizo reaccionar. Unos pasos en el pasillo. Se giraron al mismo tiempo, con el pulso acelerado. Alguien estaba ahí, escuchando. El sonido de los pasos en el pasillo hizo que el aire dentro de la habitación se volviera aún más denso, cargado de un peligro inminente. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras su mente trabajaba a toda velocidad, buscando opciones, una salida, una excusa en caso de que alguien los encontrara juntos en ese momento indebido. Daniel, en cambio, se mantuvo inmóvil, su cuerpo tenso como el de un animal a punto de atacar. Sus años de experiencia en el mundo de los negocios le habían enseñado a no precipitarse, a leer la situación antes de actuar. Pero esta vez no era una negociación financiera ni un acuerdo corporativo. Esta vez, el riesgo era mucho más personal. El sonido de los pasos se detuvo justo frente a la puerta. Amelia contuvo la respiración. La sombra de alguien se proyectó tenuemente bajo el umbral. Y luego, después de lo que parecieron horas de incertidumbre, los pasos continuaron por el pasillo, alejándose hasta desaparecer. Amelia soltó el aire de golpe, sin darse cuenta de que lo había estado reteniendo. Daniel, sin embargo, permaneció alerta, su mirada aún fija en la puerta cerrada. «No podemos seguir así», murmuró ella, su voz apenas un susurro. Daniel giró el rostro hacia ella, encontrando en sus ojos la misma angustia que sentía en su pecho. «¿Qué propones?». Amelia no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, apartó ligeramente la cortina y miró la oscuridad del pueblo, como si las sombras pudieran darle la respuesta que buscaba. Pero no había respuesta, solo un abismo de posibilidades peligrosas. Finalmente, se obligó a hablar. «Mañana en la mañana, Evaristo vendrá por su respuesta». Daniel la observó con el ceño fruncido. «¿Y qué piensas decirle?». Amelia cerró los ojos un instante antes de girarse hacia él. «Lo que sea necesario para que nos deje en paz». Daniel sintió algo explotar dentro de él. «¿Eso qué significa?». Amelia apretó los labios. «Si quiere dinero, se lo daré. Si quiere que me calle y que siga como si nada hubiera pasado, lo haré». Su tono era firme, pero en sus ojos había algo más. Algo parecido a la resignación. Daniel sintió la furia arder en su pecho. «¿Y si quiere algo más?». Amelia no respondió. No tenía que hacerlo, porque ambos sabían cuál era la respuesta. Daniel se acercó a ella, acortando la distancia entre sus cuerpos sin siquiera pensarlo. «No vas a hacer nada de eso». Amelia alzó el rostro, desafiante. «No tienes derecho a decirme qué hacer». Daniel apretó la mandíbula. «Tengo derecho cuando lo que está en juego eres tú». Amelia sintió su corazón latir con fuerza, con furia, con miedo, porque odiaba la manera en que Daniel la hacía sentir protegida. Odiaba la forma en que quería creerle, confiar en que él encontraría una solución mejor. Pero la vida le había enseñado que no se podía confiar en nadie, ni siquiera en alguien como él. Así que se obligó a decir la única cosa que sabía que pondría distancia entre ellos. «Esto no tiene nada que ver contigo». Daniel sintió el golpe de sus palabras como un puñetazo en el estómago. «¿Eso es lo que crees?». Amelia sostuvo su mirada. «Eso es lo que quiero que entiendas». Daniel dio un paso atrás, como si aquellas palabras hubieran abierto un abismo entre ellos.
Amelia lo sintió alejarse antes incluso de que saliera por la puerta. Y cuando finalmente lo hizo, ella se quedó sola en la oscuridad, con el corazón destrozado por algo que ni siquiera había empezado. Daniel bajó las escaleras con pasos pesados, sintiendo cómo la rabia lo consumía desde dentro. No podía quedarse de brazos cruzados. No iba a permitir que Amelia se sacrificara de esa manera. Y si ella no quería su ayuda, entonces haría lo necesario sin pedir permiso. Porque había algo que Evaristo aún no sabía. Y era que Daniel Montenegro no era un hombre al que se pudiera amenazar sin consecuencias. El amanecer en San Ángel llegó con una luz tibia que pintaba las montañas de dorado, pero para Amelia no había sido una noche de descanso. Había permanecido en vela, con la mente atrapada en una tormenta de pensamientos, repitiendo una y otra vez la conversación con Daniel, la amenaza de Evaristo, el peso de cada decisión que tenía que tomar. Sabía que, en pocas horas, Evaristo vendría por su respuesta. Y no importaba cuánto intentara engañarse, sabía que no tenía una verdadera solución. Cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, Amelia tomó aire y se obligó a ponerse de pie. Se miró en el espejo pequeño junto a su cama y apenas reconoció su propio reflejo. Tenía los ojos cansados, oscuros y a pele pálida, como se parte dela já tivesse desistido antes mesmo de tentar lutar. Pero não havia tempo para fraquezas. Se vestiu com pressa, prendendo o cabelo em uma trança apertada como se isso pudesse lhe dar alguma firmeza. Quando desceu as escadas, a casa ainda estava em silêncio. Nem sua mãe, nem Laura haviam acordado. Era melhor assim. Precisaba resolver aquilo sozinha. Pero al salir de la casa se encontró con algo que no esperaba. Daniel estaba de pie junto a su coche, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de determinación. Había esperado por ella. Amelia sintió el corazón detenerse por un instante. Sabía lo que aquello significaba. «No te metas en esto», susurró, porque no tenía fuerzas para decirlo con más firmeza. Daniel negó con la cabeza. «No voy a dejar que enfrentes esto sola». Amelia cerró los ojos conteniendo el nudo en su garganta. «¿No entiendes?» «Sí, sí entiendo», interrumpió él, dando un paso hacia ella. «Entiendo que estás tratando de cargar con todo esto sola porque crees que es lo correcto, pero no lo es». Amelia quiso responder, pero en ese momento, el sonido de unos cascos sobre el camino de tierra anunció la llegada de un jinete. Evaristo. Venía con la espalda recta sobre su caballo, con su sonrisa burlona y esa expresión de superioridad que la hacía temblar de rabia. Se detuvo frente a ellos y bajó lentamente, tomándose su tiempo, disfrutando del momento. ¡Qué sorpresa! «No esperaba verte aquí, patrón», dijo con su tono falsamente respetuoso, mirando a Daniel. «Me imagino que no», respondió Daniel con frialdad. Evaristo sonrió con suficiencia. «Pensé que esto era un asunto entre la señorita Amelia y yo». Daniel no se inmutó. «Te equivocaste». Evaristo entrecerró los ojos. «¿Así que ahora la señorita necesita un protector?» Amelia apretó los puños, pero Daniel no le permitió hablar. «No. Lo que necesita es que tipos como tú la dejen en paz». El tono de su voz no había subido, pero estaba cargado de una autoridad que hizo que incluso Evaristo se tensara por un momento. Sin embargo, el jornalero no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. «No me malinterpretes, patrón», dijo con fingida inocencia. «Yo no quiero problemas, solo que a veces las cosas pueden ponerse difíciles en el pueblo cuando uno tiene información delicada». Amelia sintió la sangre hervir en sus venas. «Eres un miserable». Evaristo la miró con burla. «No me ofendo, señorita, pero las palabras no cambian los hechos». Daniel respiró hondo, controlando la rabia que amenazaba con desbordarse. «¿Cuánto quieres?» Evaristo parpadeó sorprendido por la franqueza del empresario. «Disculpe, te estoy haciendo una oferta. Dime una cifra y nos olvidamos de esto». Evaristo lo miró con desconfianza, pero luego sonrió, saboreando su aparente victoria. «Digamos,
lo suficiente para empezar una nueva vida lejos de aquí. Daniel no titubeó. Hecho. Amelia sintió que su mundo se tambaleaba. No puedes comprarlo todo, Daniel. Él la miró con una calma que ocultaba una tormenta. No es solo dinero, Amelia. Es asegurarnos de que no vuelva a molestarte nunca. Evaristo rió. Me gusta cómo piensas, patrón. Daniel no sonrió. Pero hay una condición. Evaristo arqueó una ceja. Habla. Daniel dio un paso adelante, su voz baja, letal. Te vas hoy mismo. Y si en algún momento descubro que mencionaste su nombre o el mío, te haré desear no haber nacido. El tono con el que lo dijo no dejó espacio para dudas. Evaristo tragó saliva. Por primera vez, en su rostro apareció algo parecido al miedo. Evaristo dejó San Ángel esa misma tarde, y con él, se fue la amenaza que había pendido sobre Amelia. Pero el precio que pagaron por aquel silencio fue más alto de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir, porque aunque el peligro había desaparecido, algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno podía seguir ignorando. Esa noche, Amelia encontró a Daniel en la colina que daba vista al pueblo. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, observando las luces titilantes de San Ángel como si buscara una respuesta en ellas. Ella se acercó en silencio. Cuando él la sintió, no se giró de inmediato. ¿Está hecho?, preguntó ella. Daniel asintió. No volverá. Un silencio se instaló entre ellos. Un silencio lleno de preguntas, de dudas, de sentimientos sin resolver. Finalmente, Amelia suspiró. Tengo que agradecerte. Daniel sonrió con tristeza. No quiero tu gratitud, Amelia. Ella sintió su corazón encogerse. Entonces, ¿qué quieres? Daniel se giró, y en su mirada encontró la respuesta que siempre había temido. A ti. El viento sopló entre ellos, llevándose consigo cualquier mentira, cualquier excusa. Y por primera vez desde que todo aquello comenzó, Amelia dejó de resistirse, porque, al final, lo inevitable siempre encuentra su camino. Y el amor, cuando es real, no se detiene ante nada. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.